¿Cómo hacemos para que el cambio se sostenga en el tiempo y la transición sea más fácil? Los seres humanos somos seres sociales y por lo tanto hacemos las cosas en composición con otras personas. ¿Te has preguntado por qué, por ejemplo, cuando en los programas de comedia como El Chavo del Ocho tienen risas grabadas? Estos son como consecuencia de estudios que se han hecho sociológicos en donde si se ríen varias personas, los demás se van a reír. Incluso en los funerales hay personas que contratan personas que lleguen a llorar. En los shows de comedia o shows políticos también tenemos cuando se va a hacer un lanzamiento de un show, de un concierto o también de un candidato que va a llegar, se contratan personas que aplaudan y están en la audiencia para que las demás personas hagan el comportamiento. De forma que el cambio no se hace solo, se hace con más personas. Lo que hagan las demás personas impactará en cómo se hace el cambio. Y esto lo vemos en la historia de diferentes líderes de cambio. Si tú miras Jesucristo, cómo llevó su mensaje, lo hizo con un grupo de personas que representaban la sociedad de ese momento. Había desde un médico a un recaudador de impuestos, personas radicalmente diferentes que podían hablarle a personas diferentes en la sociedad. Lo vemos cómo lo hace un político contemporáneo, cuando se toma una foto con personas de una comunidad y dice, esta persona está conmigo. Eso hace que se mueva el comportamiento de los demás. Por esa razón, vemos que cuando sacó Netflix una serie como Las 13 razones, The 13 Reasons Why, que hablaba del suicidio, pasó lo que había pasado en otros momentos de la historia. Aumentaron exponencialmente los suicidios. Las asociaciones psiquiátricas decían es como consecuencia de ese programa y la gente empieza a copiar el comportamiento. Los seres humanos somos sociales. Y vamos a ver ahora cómo se hace una sociometría organizacional, cómo medir a la organización y qué herramientas podemos hacer para saber que las personas que deben estar a bordo están a bordo y cómo las movilizamos para que el proceso de transición sea más efectivo. Veamos estas herramientas a continuación. Para formar una coalición para el cambio, debemos recordar la regla 20-60-20. Cuando vemos esta gráfica, nos damos cuenta que tenemos innovadores, los que se adaptan rápido, los que se adaptan a medias, los que se adaptan tarde y los que no aceptan el cambio. Y vemos que hay tres grandes grupos. El primer grupo, un 20%, son los innovadores y los que se adaptan rápido. Son personas que en realidad cualquier cambio lo verán de una forma muy optimista, muy positiva y tendrán una gran propensión a aceptarlo rápidamente. Serán los primeros que empezarán a buscarle el lado positivo, qué pueden hacer con el cambio y buscarán invitar a otros a que se suban a este cambio. Vemos en comparación y en contraste a ese otro 20%, los que se adaptan tarde o los que no aceptan el cambio. Son personas que mostrarán claramente su resistencia, dirán por qué no funcionarán las cosas y por qué el cambio simplemente no va a funcionar, por qué era mejor el pasado y por qué debemos de permanecer en el pasado. Y luego tenemos un 60% que es la masa crítica de los que se adaptan a medias. ¿Cómo hacemos para transicionar a este grupo? Vemos en principio que tenemos que abordar los dos extremos primero. Por un lado, 20% de la organización la debemos de empoderar, lo que llamamos los multiplicadores o los embajadores. Un 20% de nuestra organización debe de estar a bordo del cambio. ¿Por qué es esto? Estas personas serán los voceros de la buena noticia, empezarán a involucrar a otras personas y contagiarán a otros y a otras de ese entusiasmo que el cambio vale la pena. Pero por otro lado, también hay que abordar a ese 20% del otro extremo. Tenemos que cabildear, entender por qué las personas están resistiendo. La resistencia, como vimos, es natural. Y vemos casos en donde cuando tú cambias a alguien que se resiste, a alguien que se convence del cambio, esa persona será muy comprometida. Vemos casos como un Saulo en la Biblia, cuando se convence del mensaje, se vuelve un Pablo que cambia y que escribe muchísimo de lo que es el mensaje del Nuevo Testamento. Pero si lo vemos antes, era una de las personas que más criticaba
el mismo mensaje, un detractor que se convierte en un promotor. Nuestro reto entonces como líderes de cambio es entender dónde está la organización, quiénes están en ese 20% que estará a favor, que son los innovadores, los que se adaptan rápido, y quiénes estarán en ese 20%, los que se adaptarán tarde o los que simplemente no lo aceptarán. ¿Cómo hacemos para ayudar a ambos grupos? A unos nombrándolos embajadores para que puedan multiplicar el mensaje, y a otros, ¿cómo hacemos para que entiendan el cambio y también entendamos qué les preocupa a ellos? Muchas veces estas personas tienen la clave que hace que todo suceda. Así que esta es la primera herramienta, cómo leer la organización, y pasaremos a la segunda. Nuestra segunda herramienta tiene que ver con hacer una sociometría organizacional. Si te das cuenta, este es un cuadrante que marca por un lado la influencia que tiene la persona, si es baja o es alta, y luego el tipo de influencia que tiene en el proceso de cambio, si es negativa o es positiva. Y vemos que hay 4 tipos de personas. La persona que está con alta influencia y una influencia positiva es a quienes les llamamos catalyst. Esa persona es la persona que puede mover a los demás, pero por otro lado va a llevar un mensaje positivo. Nuestra invitación es que todos y todas podemos volvernos catalizadores de cambios, que la transición sea más fácil para todos y todas en el proceso. Pero por otro lado tenemos personas que tienen alta influencia y esa influencia es negativa. Aquí les colocamos muros. Son personas que francamente van a obstaculizar el proceso de cambio, que dirán por qué las cosas no funcionan, por qué las cosas no están bien, y serán obstáculos para que las cosas funcionen. No estamos diciendo que ninguna de estas personas en los cuadrantes queden allí para siempre, pero es importante ver cómo es el mapeo de poder en el momento actual. Por otro lado, vemos las personas que tienen influencia positiva, pero baja influencia con relación al grupo. Y eso le llamamos viento a favor. Estas son personas que pueden ser voceros, pueden multiplicar el mensaje, pero no necesariamente pueden movilizar a los demás. Y por otro lado tenemos a las personas que son negativas en el proceso de cambio, pero tienen baja influencia. Y a eso le llamamos una piedra. Piedra no es lo mismo que un muro. Vemos que una piedra puede obstaculizarte tu paso, pero no lo impide, mientras que un muro impide el camino. Entonces la pregunta es, ¿cuál es cada persona dentro de la organización? Ahí es donde podemos hacer diferentes herramientas para mapear a las personas, y puedes hacer esta misma matriz que estás viendo y colocar por áreas de la organización quiénes son las personas que estarían en cada una de las posiciones, quiénes se van a resistir, quiénes no se van a resistir, quiénes tienen influencia, quiénes no tienen tanto. Pero aún cuando existan muros y catalizadores en la empresa, no todos van a actuar igual. Habrán pasivos y habrán activos en cuanto a cómo manifiestan su postura. Un activo hablará, convencerá a los demás y buscará que su opinión mueva a otros a compartirla. Y un pasivo será difícil de leer, su postura será más difíciles de descifrar. Nuestro reto, por lo tanto, es entender cómo está la organización en ese momento de cambio. Nuestra tercera y última herramienta de este bloque de cómo formar una coalición nos habla en qué podemos hacer con las personas. Si nos damos cuenta, vemos que vamos a ver una tercera matriz de influencia y de interés. Vemos qué tanta influencia tiene la persona, alto o bajo, y luego cómo es su interés, alto o bajo. Y nos damos cuenta, en el diagrama aparece quienes tienen alto interés y alta influencia. Son las personas que debemos de enfocarnos en ellos y comprometerlos. Son quienes debemos de nombrar embajadores de cambio. Les debemos de decir qué es lo que va a pasar, darles una guía, empoderarlos para que puedan correr la voz. Son nuestros apóstoles, nuestros evangelistas, nuestros embajadores del cambio. Luego, ¿qué pasa con la persona que tiene bajo interés pero alta influencia? Son las personas que debemos de hacer lobby, cabildear, explicarles, tratar que las personas se unan a esta causa, puesto que, como hemos visto en el ejemplo de Pablo, cuando un detractor pasa a ser promotor,
todas las situaciones cambian porque tienen alta influencia sobre los demás. Finalmente tenemos las personas que están en la parte inferior de nuestro diagrama, en donde decimos que tienen alto interés pero baja influencia. Son quienes podemos empoderar para correr la voz, para hablar del cambio, para comunicar. Y finalmente, aunque suene feo decirlo, las personas que tienen bajo interés y baja influencia, nuestro momento ahora es de ignorar. Y suena feo decirlo porque vamos a ignorar a personas, pero recuerda que en procesos de cambio la variable que tienes más escasa es el tiempo. No quiere decir que los vas a ignorar para siempre, pero en este momento los vas a ignorar porque debes focalizarte en quienes debes comprometer y en quienes debes cabildear. El tiempo es la variable de más escasez, pero también de más prioridad.